Muy bien. Entonces, fíjense, el tema es muestreo aleatorio con y sin reemplazo. Lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este tema es que vamos a presentar dos variables aleatorias muy importantes a lo largo de nuestro curso. La primera va a ser la variable aleatoria de tipo hipergeométrico. Esta variable aleatoria está asociada con el muestreo aleatorio sin reemplazo, ¿sí? Después vamos a platicar acerca de la variable aleatoria con distribución binomial. Esta variable aleatoria está asociada con el muestreo aleatorio con reemplazo. Ahora, el primer resultado fundamental de nuestro curso es la convergencia en distribución de la variable aleatoria hipergeométrica a la variable aleatoria binomial cuando el tamaño de la población crece al infinito y la proporción de objetos que nos interesan se mantiene constante. Entonces, esto es el tema principal de esta presentación. Y bueno, pues vamos a comenzar. El índice es como sigue. Vamos a platicar sobre muestreo aleatorio sin reemplazo, con reemplazo, la convergencia de la que platicaba. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear de entrada el problema de los tamales, ¿no? Entonces, tenemos una olla con 10 tamales, ¿sí? Entonces, hay 4 que son rojos, hay 6 que son verdes. Y entonces lo que hacemos es que seleccionamos 2 tamales sin reemplazo. Este es nuestro personaje, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de los tamales sea verde? Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente uno sea verde? Si se dan cuenta, estamos planteando dos cuestiones que son distintas, o por lo menos parece que lo son desde el punto de vista semántico, ¿no? O sea, al menos uno versus exactamente uno, ¿sí? Entonces, la diferencia es que cuando hablamos de al menos uno, es que si tenemos, por ejemplo, que vamos a contar cuántos tamales verdes obtenemos, pues entonces decir al menos uno es decir que pues pueden ser uno o dos, ¿sí? Cuando pedimos que sea exactamente uno, lo que estamos diciendo es que queremos exclusivamente el caso en el que obtenemos un solo tamal. Entonces, miren, la clave para resolver este ejercicio es, bueno, pues definir, ¿no? Pues, por ejemplo, un árbol, ¿no? Un diagrama de árbol. En este diagrama de árbol, lo que vamos a tener es, pues, cómo se va dando el muestreo, ¿no? Entonces, aquí tengo el obtener un tamal rojo y un tamal verde, ¿sí? Entonces, miren, en principio, la probabilidad de sacar un tamal rojo de la olla es de 4/10. ¿Por qué? Porque originalmente había 4 tamales de color rojo y 10 tamales en total. Ahora, cuando yo saco el primer tamal de color rojo, yo puedo de manera secuencial sacar el segundo también de color rojo con probabilidad de 3/9. ¿Por qué? Porque en la olla quedan 9 tamales en total y de esos 3 son de color rojo. Con eso entonces, la probabilidad de obtener un tamal de color rojo primero y un tamal de color rojo después es de 4 décimos por 3 novenos. Eso es más o menos igual a lo que dice aquí. Ahora, de la misma forma, nosotros podemos analizar todos los demás caminos del árbol, ¿sí? Y entonces obtenemos estos resultados. Este es un diagrama de árbol o árbol de decisión. Y esta clase de diagramas se utilizan muchísimo en, por ejemplo, teoría de decisiones,
pero también en teoría de probabilidad, pero también en investigación de operaciones. ¿Sí? Por favor, observen que la suma de todas las posibilidades nos da precisamente igual a 1. Ahora, como la primera pregunta que nos formulaban era, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de los tamales fuera verde? Entonces lo que estamos diciendo es que nos interesa posibilidad esta y esta. Entonces lo que tengo es que sumar este número más este más este. O bien hacer 1 menos esto. Eso nos da en fracciones 13 quinceavos. Por otro lado, si nos interesa exclusivamente que solamente uno de los tamales sea de color verde, entonces estoy hablando de solamente estas dos posibilidades, con lo cual yo sumo estos dos y esto nos da 8 quinceavos. Ahora vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es ciertamente distinto del que acabo de presentar porque a pesar de que sigo teniendo dos categorías, ¿no? Pues aquí estamos hablando de algo diferente. Fíjense, una urna tiene 20 canicas, ya son 20, de las cuales 7 son rojas. Vamos a sacar 5 canicas de la urna sin reemplazo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar exactamente 3 canicas rojas? Pues entonces la solución pues es muy sencilla, ¿no? Fíjense, lo que vamos a hacer es que definimos una variable aleatoria, x, que va a representar el número de canicas rojas en la muestra aleatoria de tamaño 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el enfoque de casos favorables entre casos totales, ¿sí? Ese es un enfoque frecuentista. Entonces, lo que hacemos es que escribimos los casos totales en el denominador, escribimos los casos favorables en el numerador. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, elegir 3 canicas rojas y 2 canicas de cualquier otro color. Eso se hace utilizando las combinaciones de 7 en 3, multiplicado por las combinaciones de 13 en 2, ¿no? Dividido entre las combinaciones de 20 en 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto en la hoja de cálculo? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es escribir aquí el nombre de la variable aleatoria, ¿no? X. En todo caso, pues lo que nos interesa es su soporte. Y luego voy a poner la probabilidad de que X sea igual a X. Fíjense, yo lo voy a resolver para 3, ¿no? Pero en realidad pues puede ir hasta 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dijimos casos favorables. Las combinaciones de ¿cuántas son las que son rojas? Pues son 7, ¿no? ¿En cuánto? Pues en 3 porque quiero tomar 3, ¿no? Luego esto lo multiplico por las combinaciones de ¿cuántas quedan? Pues de las 20 quedan 13, ¿no? Y de esas 13, pues hay que tomar las que me quedan. Si ya tomé 3 rojas, pues entonces de las 5 hay que restar estas. Y luego eso se divide entre las combinaciones de 20 en 5, ¿sí? Fíjense, esto que aparece aquí, ¿no? Es exactamente el mismo valor que el que aparece acá. Pero fíjense, una gracia especial de hacerlo precisamente con Excel es que pues yo puedo arrastrar la fórmula para todos los demás valores y más aún, pues incluso puedo sumarlas, ¿no? Entonces yo calculo la suma de todas estas y lo que obtengo es el 1. De hecho, puedo hacer todavía más, porque puedo calcular las sumas parciales, ¿sí? Y entonces lo que tengo, así estas que van acumulándose, y lo que tengo es que, por un lado, ¿no? Este, pues defino la función de masa de la variable aleatoria y por otro lado defino la función de distribución. Entonces, pues estoy muy contento porque tengo en la columna de la izquierda el soporte de la variable aleatoria
en la siguiente columna la masa y en la última columna la distribución o distribución acumulada. Ahora, en general, ¿cómo se ve la definición de la variable aleatoria que estamos usando? Bueno, pues lo que hacemos es que definimos a una variable aleatoria hipergeométrica con parámetros n para el número de objetos en total, em, n chiquita para el número de objetos que nos resultan interesantes y r para el tamaño de la muestra a través de esta fórmula. ¿Sí? Y eso funciona para la k desde 0 y hasta el mínimo entre r y n. Entonces vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Tenemos un granero donde hay 13 vacas y 20 animales que no son vacas. Tenemos que seleccionar 8 animales. ¿Sí? De la población de tamaño 33 hay que seleccionar 8 y nos preguntan por la probabilidad de que haya exactamente 5 vacas en la muestra. Entonces, bueno, utilizando el enfoque de casos favorables entre casos totales y definiendo como X al número de vacas en la muestra, lo que hacemos es que hacemos de las 13 vacas, queremos que 5 estén en la muestra. Y de todos los demás, que son 33 menos 13, hay que seleccionar al resto, que en este caso pues son 3. Y dividimos eso entre el número de casos totales, ¿no? Que son las combinaciones de 33 en 8. Ahora, ¿esto cómo se ve en la hoja de cálculo? Lo único que hay que hacer es escribir el soporte de la variable aleatoria, la masa y luego las masas acumuladas o distribución. Entonces, fíjense, esto puede ir de 0 a... Uno puede pensar que puede ir hasta 13, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay 13 vacas. Sin embargo, hay que tener en cuidado en que la muestra en realidad pues puede ser de tamaño solamente 8. Por esa razón es que el soporte de la variable aleatoria hipergeométrica pues no llega más que lo que sea el mínimo entre el tamaño de la muestra y el número de objetos interesantes. Entonces dijimos las combinaciones de las 13 vacas en 0 vacas para el caso del 0 por las combinaciones de los 20 animales que quedan en pues el tamaño de la muestra menos lo que dice acá, ¿no? Dividido entre las combinaciones de 33 en 8. ¿Sí? Aquí simplemente sumo y aquí pues arrastro hacia abajo. Luego acumulo, ¿no? Y entonces tengo en el lado izquierdo, en la columna B, masa y en la columna C tengo distribución. Por favor, observen que mientras que la columna B, pues primero empieza a subir sus valores, ¿no? Después empieza a decrecerlos. Mientras que en la columna C lo que tenemos es que pues tenemos una función que es no decreciente. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar una gráfica para representar estos valores, ¿sí? Ahora, la gráfica que voy a utilizar aquí va a ser una gráfica de barras, un histograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque típicamente cuando necesitamos representar funciones de masa utilizamos precisamente histogramas, ¿sí? Por otro lado, para representar a la función de distribución, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una gráfica de puntos y le voy a hacer una pequeña modificación. Entonces aquí vamos a pedirle gráfico y vamos a pedirle que sea así, que sean nada más los puros puntitos, ¿sí? Entonces me voy a concentrar en esta, ¿sí? Y bueno, nada más con el pequeño detalle de que, pues en realidad empiezo a correr en cero. Las gráficas de las funciones de distribución se ven más o menos como lo que voy a dibujar ahora. Entonces empezamos escribiendo bien los valores del soporte, porque aquí aparecen desfasados, ¿no? Y miren, antes de cero, pues vale en cero, ¿no? Luego ahí en cero brinca y se mueve tantito, ¿no? De tal suerte que se mantienen constantes las probabilidades entre un entero y el siguiente, ¿sí? Entonces así.
Muy bonito. Ahí está. Y bueno, aquí yo sé que pues, en realidad parece que ya estamos en el nivel del uno, pero nosotros podemos darnos cuenta a partir de los valores que están aquí, ¿no? De que pues en realidad no es así, ¿no? O sea, ya estoy muy cerquita del uno, pero pues todavía no. Entonces, pues nada más considerar eso, ¿no? Tomarlo en cuenta. Bueno, ahí debe coincidir. Listo. Lo que acabamos de hacer dibujando la función de distribución para el ejemplo 1.4 sobre las vacas, pues atiende esta pregunta, ¿sí? Ahora, lo que vimos al final de que la suma de las probabilidades nos daba 1, pues es una forma práctica, explícita, de representar lo que dice el primero de los axiomas de Kolmogorov sobre la probabilidad del espacio muestral. ¿Sí? Ahora, el teorema que establece que la suma de las probabilidades para una hipergeométrica nos da precisamente 1, se sigue de la identidad de Vandermonde, ¿sí? En primer lugar, definimos qué cosa es el muestreo aleatorio sin reemplazo y con él utilizamos un par de ejemplos para introducir a la variable aleatoria hipergeométrica. Presentamos su función de masa, presentamos su función de distribución. Ahora tenemos una noción de las condiciones que debe de cumplir una función para ser de distribución. Y finalmente introdujimos un resultado que se llama identidad de Vandermonde para demostrar que la masa hipergeométrica efectivamente corresponde con lo que nosotros esperamos que sea una función de probabilidad. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.